tenemos recién el anuncio de un cese al fuego, por lo menos de parte de Estados Unidos. Un cese de fuego total entre Irán e Israel, dio un plazo de entre 6 a 12 horas. Putin hoy no está en condiciones de proveer financiamiento ni tampoco equipamiento militar para que Irán combata a Estados Unidos. Nada va a cambiar con un cese del fuego, la cuestión de fondo, la cuestión cultural, la Sí. cuestión religiosa y la cuestión histórica. Israel va a salir fortalecido porque Irán ya no cuenta con ese desarrollo nuclear que tenía antes de esta guerra de los 12 días. La guerra que hay en Gaza. Es una guerra que no sabes quién es el enemigo, dónde está el enemigo, dónde se esconde el enemigo. Es la guerra más importante que Israel liberó desde la guerra de la independencia. Estamos atacando Teherán nada más, Ujú. pero ellos están poniendo en jaque todo el país. Y eso es algo que Israel no se lo puede permitir. Nosotros eso no lo podemos permitir. No hay un lugar en el país donde puedas vivir en forma normal, aunque creamos esto, pero no es cierto. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, estamos en un clima de máxima tensión a nivel mundial. Trump decidió atacar Irán después de una semana del ataque de Israel a las centrales nucleares de Irán. Y bueno, Irán replicó una contraofensiva contra las bases de Estados Unidos en Irak y Qatar. Y bueno, para hablar de este tema, para conocer un poco más en profundidad qué va a pasar, qué está pasando y por qué pasa, vamos a estar hablando con Gonzalo Báñez, un especialista en relaciones internacionales, periodista de TN, muy reconocido, que cubrió la guerra en Ucrania, cubrió también parte de la guerra en Israel. Y también vamos a estar hablando con Eddie Polamsky, que es el líder de un kibut cercano a la Franja de Gaza, que nos va a contar en primera persona cómo se vive la situación actualmente, tanto políticamente como en la situación de conflicto que se encuentran. Así que bueno, primero vamos a hablar con Gonzalo. Gonzalo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Fran? Un placer verte. ¿Qué días Igualmente, igualmente. movidos? Bueno, tenemos recién el anuncio de un cese al fuego, por lo menos de parte de Estados Unidos, después de los ataques de Irán a Irak y Qatar, a las bases de Estados Unidos. A ver, ¿Cómo es la situación? efectivamente lo anunció Trump, lo anunció el presidente de Estados Unidos. A ver, lo tituló y posiblemente quede, ¿no? Si esto se termina concretando en la historia, la guerra de los 12 días, así lo catalogó el presidente norteamericano, anunciando un cese del fuego total, y esto hay que Sí. decirlo, ¿no? Un cese de fuego total entre Irán e Israel, dio un plazo de entre 6 a 12 horas también para que se efectivice. Básicamente ya a partir del martes debería entrar en vigencia. Sí. A ver, ¿cómo se lee todo esto? Porque puede sonar sorpresivo tal vez para alguien que no haya estado viendo Sí. el Más, rumbo de los más después del día que acontecimientos. tuvimos. Claro, efectivamente, pero si uno se detiene, pues, a ver, en el primer impacto de lo que fue hoy la respuesta de Irán atacando las bases militares de los Estados Unidos, sobre todo en Qatar y en Irak, en ese primer momento uno podía llegar a pensar, bueno, acá se descontrola todo, ¿no? Porque era la amenaza que había tenido Irán Mm. y la respuesta que Estados Unidos venía diciendo, si nos atacan, la respuesta va a ser la peor de la historia. Sí. Pero claro, había cuestiones de fondo que después el propio Trump las anunció. ¿Cuál era principalmente? Que Irán avisó que iba a atacar a las bases norteamericanas y que su ataque fue, vamos a decirlo, débil, ¿no? Fueron algunos pocos misiles fácilmente interceptables también por los sistemas de defensa que rodean a estas bases Sí. aéreas. Igual, Entonces, sin perdón, duda, atacar a esas bases obvio. es como atacar el territorio de Estados Unidos. Es igual. Ok. Efectivamente, pero con una negociación previa. Si Irán avisó Ok. que, a ver, si uno ve en orden cronológico, hoy a la mañana la Casa Blanca había anunciado que para la 1 de la tarde iba a haber una reunión entre Trump y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Media hora antes de esa reunión se dio el ataque de Irán a las bases norteamericanas. Entonces, había claramente información de que esto iba a pasar. ¿Y qué es lo que posiblemente haya pasado? Hoy a la mañana se reunió el canciller iraní con el presidente ruso, Vladimir Putin. Mm. Putin es el principal aliado que tiene Irán. Putin hoy no está en condiciones de proveer financiamiento ni tampoco equipamiento militar para que Irán combata a Estados Unidos, ni mucho menos para
entrometerse y meterse directamente Rusia en una guerra contra los Estados Unidos. Posiblemente lo que Putin haya dicho es, nosotros te vamos a apoyar en lo que necesites es algo de financiamiento, algún tipo de Mm, envío de armamento, pero no a gran escala. Es momento que, si querés subsistir en el poder para los ayatolás, te sientes a negociar. Y después, el aviso previo de Irán a los Estados Unidos para explicarlo de forma sencilla, posiblemente el régimen de Teherán haya llamado y dijo, ok, mira, yo te voy a atacar porque tengo que atacar, tengo que responder de alguna manera a los ataques a las instalaciones nucleares que tuve el sábado. sí, Pero estoy dispuesto a sentarme y negociar. Te voy a atacar como respuesta, un ataque débil, un ataque tranquilo, un ataque que vos vas a poder amortizar. Después nos sentamos y negociamos, pero frename también los bombardeos de Israel, que ya tiene superioridad desde hace unos días en el espacio aéreo claro. iraní. Tal vez eso haya sido lo que sucedió y por eso Trump se cuelga ahora o quiere colgarse la medalla de alcancé un cese del fuego que de otra manera no hubiese sido posible. Claro. Y además está el lado económico con las amenazas de cerrar el estrecho de Hormuz, que podría generar una crisis del petróleo histórica, peor que la del Tal 73. cual, efectivamente, algunos lo ven también como un tiro en el pie, básicamente, para Irán, porque, a ver, el 50% del petróleo que importa China, por ejemplo, viene de los países del Golfo Pérsico, que tienen Sí, que pasar por el estrecho de Hormuz. Y imagínate, China, obviamente, sí, le habla a Irán y le dice, muchachos, acá el estrecho de Hormuz se tiene que quedar abierto, y sí. China es el gigante, Sí, todos que no salen te puedes poner en afectados. contra. Salen todos afectados Exactamente, de eso. no te puedes poner en contra de Estados Unidos, no te puedes poner en contra de China, no te puedes poner en contra de los países árabes, que históricamente apoyan al resto de los países árabes Sí, contra los ataques o cuando hay un enfrentamiento con Israel. Entonces era en cierto sentido también pegarse un tiro al pie, pero era como la última carta que podía llegar a tener Irán para presionar y amenazar con algo. Hoy sí, indudablemente el petróleo subió, hubo algunos vaivenes también con sí, esta cuestión, pero bueno, hay que esperar igual, esto sí, es obvio. prematuro, hay que esperar a que pasen los Sí. días, hay que esperar a que todo se asiente ¿Crees y que ver puede ser cómo se termina sostenible? reconfigurando. ¿Crees que puede ser sostenible el cese al fuego? Porque vemos muchas veces el cese al fuego entre Sí, sí, Ucrania y sí. Rusia y todo eso, pero después al rato se vuelven a Es, atacar. a ver, es una buena pregunta. No quiero sonar ni ser negativo, ni pesimista. Sí, A ver, en el caso de Ucrania y Rusia nunca se llegó a un cese del fuego total, nunca estuvo muy lejos de concretarse o de llegar a ese punto, entonces nunca ni siquiera un atisbo de eso. sí, Medio Oriente tiene la particularidad de que Israel y el resto de las potencias árabes son enemigos. Nada va a cambiar, nada va a cambiar con un cese el fuego, la cuestión de fondo, la cuestión cultural, la sí. cuestión religiosa y la cuestión histórica. ¿Este cese el fuego puede durar años? Sí. ¿Qué va a pasar de acá a 15, 20, 25 años? Sí, obvio. Nadie lo sabe. Lo que estamos viendo ahora se construyó durante 46 años. En el 79 llegó la Revolución Islámica. 2025 estamos viendo finalmente el enfrentamiento que durante estas décadas siempre se pensó que en algún momento podía llegar. ¿Cómo va a seguir la configuración de la región? Es una gran duda. Sí, Indudablemente Israel va a salir fortalecido porque Irán ya no cuenta con ese desarrollo nuclear que tenía antes de esta guerra de los 12 días. Israel sale fortalecido porque ya no tiene la amenaza del Hezbollah en el Líbano, no tiene la amenaza prácticamente de mm, Hamas en la Franja de Gaza. Hay que ver qué pasa con los hutíes en Yemen, no tiene la amenaza de las milicias pro-iraníes en territorio sirio, que eran amparadas por el gobierno de Bashar al-Assad. ujú, Israel está saliendo favorecido después de estas consecutivas guerras que tuvo, pero atención porque todavía queda abierto el frente de la Franja de Gaza, que antes de que empiecen las operaciones en Irán estaba creciendo y mucho la presión para que Israel frene con las operaciones sí. militares en el enclave. Habrá que ver cómo continúan las próximas Sí. semanas. Encima se ven beneficiados por la baja intensidad que ahora tienen los grupos terroristas. Empezaron a desarmárselo Hamas, empezó a desarmarse los hutíes en Yemen, Hezbollah, Definitivamente, porque no pierden el solo financiamiento de desarmarse Irán. es. Exacto, no solo a desarmarse o a perder el financiamiento, sino que Israel fue muy, a ver, es debatible si se quiere o hay muchas críticas y denuncias sobre lo que está pasando en la cuestión humanitaria y civil en la Mm, Franja de Gaza, que es dramático, eso nadie lo discute, las Naciones Unidas advierten sobre el riesgo de hambruna y lo que pasa en la cuestión civil en Franja de Gaza es dramático. Lo que tampoco se puede discutir es que
las facilidades militares, o sea, las capacidades militares de los grupos terroristas fueron neutralizados por Israel, que cuenta con el mayor ejército de Medio Oriente, con la Ujú, mayor inteligencia de Medio Oriente y con el mayor financiamiento de Medio Oriente. claro. Entonces es pérdida de financiamiento por parte de Irán y debilitamiento interno de estos propios grupos terroristas que indudablemente eran los que principalmente amenazaban a Israel. Claro. Y para cerrar, para no molestarte mucho más, Gonza, ¿qué Por favor, un pensás placer. que puede pasar con Netanyahu después de, bueno, del cese al fuego total, el alivio, digamos, que tienen en la Franja de Gaza, aunque todavía siguen las amenazas, pero que era esto lo que lo sostenía, digamos, en el poder? Las guerras constantes o los conflictos constantes ahí en Medio Oriente. Sí, a ver, se especuló mucho también con que Netanyahu se había metido en el enfrentamiento directo con los ayatollah para impulsar su respaldo y su imagen positiva, ¿no? Que en algunos momentos venía en picada, en algunos momentos vuelve a subir. A ver, octubre del año pasado, Israel ataca al Hezbollah fuertemente, mata a Nasrallah, que era el histórico líder del grupo terrorista de las milicias libanesas. Sí. Su apoyo aumentó, muchísimo aumentó. Volvieron a pasar los meses, no solucionó la crisis de los secuestrados, siguió avanzando en las operaciones en Gaza sin un resultado exitoso a la vista tal vez, volvió a disminuir. Esta última semana la aprobación creció fuertemente porque los israelíes saben y tienen la concepción de que Irán y otros países o grupos extremistas árabes tienen la finalidad última de terminar con el Estado israelí, entonces apoyan y aprueban y acompañan estas operaciones, por ejemplo, en Irán. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, posiblemente Netanyahu exhiba todo lo que pasó y sobre todo el respaldo de Donald Trump como un trofeo de guerra, como un trofeo de haber llevado la delantera, haber llevado la iniciativa de atacar a Irán y de lograr frenar el desarrollo nuclear. Después hay que ver cómo sigue la cuestión de la Franja de Gaza, sobre todo Claro. teniendo en cuenta los rehenes. Si Netanyahu tiene la habilidad de lograr un acuerdo en el que libere a los rehenes, indudablemente va a tener un respaldo popular muy grande. Hay una cuestión política interna que está fraccionado. Israel, inclusive antes de la operación en Irán, hubo en el Knesset, que es el parlamento israelí, una moción de censura para disolver básicamente el parlamento y que como es el primer ministro parlamentario se caiga su gobierno. Sí. Eso no estuvo acompañado porque es difícil estar en una guerra, no sin un primer ministro o un mandatario, pero indudablemente hay quiebres políticos internos, teniendo en cuenta que es el cuarto mandato de Netanyahu, con todas las críticas que hay en su entorno, pero yo creo que ahora va a ser clave cómo logre seguir o continuar o avanzar en negociaciones dentro de la Franja de Gaza. Excelente, Gonza. Ahora nos quedó todo mucho más claro y más en este quilombo de que pasa muchas cosas y a veces no se entiende nada. Pero bueno, te agradezco la comunicación y te mando un abrazo grande. Estamos en contacto. Por favor, un Dale. placer y felicitaciones. Me encanta siempre quiero mucho a Border, así que me encanta todo lo que están haciendo. Gracias, Gonza, gracias. Un abrazo enorme. Y ahora vamos a hablar con Eddie Polamski. Él está ahora desde Israel, allá son cerca de las 10 de la noche. Y nos va a contar en primera persona cómo están viviendo el actual ataque, el actual conflicto y cómo se vive desde el 7 de octubre cuando Hamas invade por primera vez los kibbutz de Israel. ¿Cómo va, Eddie? ¿Cómo estás? Hola, Un buenas gusto hablar tardes, con... buenos días, buenas noches. Un bu- gusto hablar con vos Sí, y por intermedio tuyo hablar con toda la gente que acude a este encuentro. bueno. Primero empezaba preguntándote cuánto hace que vivís en Israel y bueno, ¿y qué estás haciendo allá? ¿A qué te dedicas? Hace 45 años que vivo acá en Israel, vivo en un kibutz, que es una especie de barrio cerrado, pero con lugares de trabajo. O sea, nosotros tenemos nuestras empresas acá en el kibutz. Cada kibutz tiene sus empresas. Nosotros nos dedicamos, tenemos producción de leche, producimos 5 millones de litros por año, mandamos 15.000 litros por día al mercado. Tenemos también producción de carne, tenemos ganado de carne para cría y carne en campo abierto. Tenemos zanahoria, algodón, trigo, maíz, todo tipo de maíz, papas.
todo lo que es agricultura. Y Bien. aparte de eso, tenemos de, una fábrica de remaches, pero remaches inteligentes, remaches para lo que es aviación, aviación marina y ese tipo de Sí, cosas. tienen un sistema económico bastante autosuficiente, ¿o no? Con todo lo que me Tenemos un decís. sistema económico, sí, tenemos un sistema económico, esto trabaja como un holding hoy en día, donde, por eso, digamos que la idea principal o la idea primaria del kibutz es una granja colectiva de trabajo. Y este Esa es y esto lo que se fue transformando a lo que nosotros quisimos transformarlo, que es más a una medida o a un sistema de vida como nos gusta vivir a todos. Entonces esto es Sí, se parece más a un barrio cerrado, con pileta de natación, con cancha de tenis, con cancha de fútbol, con un restaurante, sí. con un comedor y con nuestros lugares de trabajo. No toda la gente que vive en el kibutz trabaja dentro del kibutz. Yo tengo la suerte de dirigir el tambo eh, ya hace más de 25 años O sea, y me gusta y me va claro, bien. amoldan toda a su sociedad, digamos, a partir de eso. Ahora, ¿a cuánto están de Gaza ustedes? Uh, de la Franja de Gaza estamos en línea aérea a 2 kilómetros cuatrocientos. Digamos, limitan con Gaza, básicamente. Teóricamente sí, hay kibutzim, hay asentamientos Sí, que están más cerca todavía. Nosotros estamos lo suficientemente cerca y lo suficientemente lejos, o lejos no tanto, pero sí, digamos sí, que recién ahora, después de 20 años de estar viviendo bajo las amenazas y los proyectiles del Hamas, recién ahora, paradójicamente, en esta zona, que es la zona que linda con Gaza, con la franja de Gaza, en esta zona caen menos proyectiles, sí. generalmente, fuera de hoy. em, Y cómo es? y en la, sí. Sí, perdón, seguí, seguí, perdón, disculpate, te No, interrumpí. yo decía que la zona esta, que fue la zona más insegura durante los últimos 20 años, ha pasado a ser teóricamente, una zona bastante tranquila y bastante segura, en comparación a cómo está Haifa, Tel Aviv, Sí, Beersheba, Jerusalén, mismo Eilat. Pero hoy sí cayó un proyectil acá muy cerca eh, que damnificó bastante una planta de producción de electricidad. claro. Y, Pero como verán, seguimos teniendo electricidad y está todo bien. ok. O sea, siguen conviviendo a pesar de los conflictos, de los misiles, de los bombardeos constantes, obviamente de un lado a otro, siguen conviviendo con ese conflicto como si fuera algo normal. Lo normalizan un poco. De, Mira, lamentablemente sí, lamentablemente sí, y esto es lo que todo el tiempo nos dicen la gente que más sabe, el hombre se acostumbra a todo. un Y animal sin de ir más costumbre. lejos, Claro. y sin ir más lejos, no es que hay quien dice que es un animal de costumbre o que por costumbre es un animal, Ujú. pero no vamos a ese lado, sino em, si yo juzgo la forma de que viven la mayoría de los ciudadanos, lamentablemente, en Argentina o en Sudamérica, propiamente dicho hablando, en cuanto a la inseguridad personal que tenés. O sea, acá en Tel Aviv, generalmente se puede ver a la 1, 2 de la mañana una chica de 20 años que puede estar muy fuerte, corriendo sola con audífonos, corriendo sola en la calle, haciendo jogging, Con completa sin tranquilidad. ningún problema, Claro. con completa tranquilidad, o sea, lo que es seguridad personal Sí. interna, estamos muy bien. Y cuando nosotros vemos cómo ustedes viven, lamentablemente,
como ustedes viven o como se vive en, bueno, sabemos México, la cuestión Sí, sí. de los raptos, y bueno, y cómo viven. Y uno se acostumbra, lamentablemente uno se acostumbra. Aparte sabemos que esto, lo que está pasando directamente, propiamente dicho, esto es para mejor, para por lo menos poder eh, proponerles a nuestros hijos y a nuestros nietos un país un poco más seguro ¿Y cómo se y vive? un mundo, un mundo un poco más seguro. Ahora vamos a ir a los ataques de Irán, pero primero quería preguntarte cómo se vive el antes y el después, qué dejaron de hacer o qué no dejaron de hacer después del ataque del 7 de octubre, que fue ahí cerca también, del kibutz. Eh, bueno, O sea, ¿qué empezaron a hacer que antes son, no hacían? ¿qué empezamos a hacer que antes no hacíamos? ¿A qué nivel? ¿A nivel de seguridad? ¿A nivel Sí, de primero se seguridad ve, personal? bueno, desde Hamas entraron, ingresaron, filtraron digamos, las fronteras y ingresaron a un kibutz, hicieron una masacre. A ese nivel entiendo que hay un Lo poco que de miedo. hizo hay mucho. Lo que hizo el Hamas el 7 de octubre fue entrar desde las 6:28 de la mañana, entró en muchísimos puntos de todo lo que es la franja de Gaza, entró a Israel y lógicamente lo que hay más cerca de la franja, más cerca de la frontera, son los asentamientos agrícolas, que son los kibutzim. Y Sí. en estos kibutzim ellos entraron. Llegó un momento eh, en que tuvieron tomados en manos del Hamas, conquistados 22 kibutzim de los 37 que hay acá en la zona, Ujú. 22 kibutzim. Murieron, ese día murieron algo como 1.400 Sí, personas, no me acuerdo, sí. me lamento no El acordarme el dato que número tengo yo, exacto, 1.400 1200. personas. Sí. 1.400 personas han muerto ese día. Eh, bueno, de Por e- más está decir las sí, atrocidades y la forma en que se hizo. Y hay que entender, eh, nosotros pertenecemos a una rama más, digamos, más liberal, donde nosotros, mismo el kibutz, son los kibutzim que más fuerte lo sufrió, es el kibutz Be'eri. Una de las primeras personas que ellos han matado era una persona que se encargaba de llevar chicos enfermos, chicos gazatíes enfermos, desde la franja de Gaza, los llevaba a los hospitales israelíes para que los atiendan y los devolvía, o se encargaba de recolectar libros para los chicos gazatíes. Bueno, ese realmente es una barbarie, es algo inconcebible, es algo terrorífico y que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con religión, digamos. sí, tal cual. Es una barbarie que no se puede aceptar, no importa de qué raza, de qué religión seas, de qué color seas, no podemos aceptar ese tipo de masacres bajo ningún punto de vista para nadie en ningún Exacto. lugar del mundo. Por eso, ustedes Digamos que, discúlpame, la pregunta era, claro, si qué es tiene lo que a- hicimos, qué algún es lo que método de hacemos distinto? defensa o algún sistema de defensa que tengan para cubrirse ustedes, por lo menos el kibutz, porque están alejados de Tel Aviv, entiendo, de la parte más cuidada, o por lo menos de los bombardeos o de las filtraciones como las de Hamas en el 7 de octubre. ¿Cómo se defenderían ustedes o cómo plantean defenderse desde ese momento? Por un lado, todos los kibutzim tenemos una organización que vendría a ser una brigada interna
de vigilancia y de atención primaria. O sea, es lo que tendría que dar, es un grupo que tiene que dar un grupo lógicamente armado, que lo que tiene que dar es respuesta ante eh, un ataque así, no así, sino un ataque moderado, Sí, es lo que tiene que dar la primera respuesta durante los primeros de 5 a 7 minutos hasta que llegue la primera unidad del ejército. Ahora, no hay que andarse con medias tintas. Lo que ha pasado acá el 7 del 10 no es que no había ejército, ujú, las cosas estaban, los tanques estaban, las armas estaban, las bases estaban, la, los helicópteros estaban, las cosas estaban. El ejército se fue a dormir. El ejército se fue a dormir. decís O sea, que no había que cambiar nada más que las formas, no hay que cambiar nada más que la atención, no hay que cambiar nada más que la responsabilidad, cumplir con el deber de ellos, de seguir cuidándonos, sí, porque hasta ese día nosotros vivíamos sabiendo de que está el ejército, que nos tranquilos, están claro, cuidando en la misma forma de que mientras yo estuve en el ejército y tuve que hacerlo, yo lo hice, y como lo hicieron mis hijos y como los hacen los hijos de los vecinos. Entonces estábamos seguros que el ejército estaba. O sea, no había que hacer, no hubo que cambiar nada. Lo que pasó ahora, o la respuesta que se está dando en Gaza, y lo que pasó en el Líbano, y lo que está pasando ahora en Teherán, no es otro ejército, no es que se entrenó otro ejército o se dijeron, ahora se empiezan a hacer las cosas. Parte de las cosas que se están haciendo ahora en Irán son proyectos que se han planificado ya hace más de 20 años. O claro, sea, el ejército sigue siendo el mismo ejército. Cambiar las sí. cosas es solamente concientizarse y saber que lo que estás haciendo puede salvar vidas. ¿Y cómo ves ahora el ataque la semana anterior a Teherán, a las centrales nucleares? Y ahora la respuesta, bueno, de Estados Unidos, los bombardeos constantes ahora sobre Tel Aviv, sobre el resto de Israel, sobre, bueno, ahora recientemente Irán atacó centrales bases, perdón, de Estados Unidos en Irak, en Qatar. ¿Cómo estás viendo esta situación ahora que está escalando cada vez más? Eh, es una situación sumamente peligrosa. Antes que nada, vos lo sabés y yo lo sé, pero conviene que lo aclaremos. Son conjeturas. Lo que yo tengo, yo no pertenezco al gobierno ni pertenezco al ejército. Mm. Esta charla es una charla únicamente sobre dos personas o de dos personas ciudadanos. Yo Sí, soy un sí, sí. ciudadano israelí que vivo donde vivo y doy mi opinión. eh, Sí, bueno, desde tu lugar, desde tu lugar. entonces, desde mi lugar y conjeturas de qué es cómo yo lo veo y qué es lo que yo creo. Ujú, Eh, yo creo que fue acá, esto es un proceso muy, muy largo. Esto es un proceso que, digamos, que la cuenta regresiva realmente empieza empieza con la guerra con el Hamas. ujú, La guerra con el Hamas, eh, que está manteniendo Israel. Yo estoy seguro que nosotros lo vamos a ver en películas durante años, lo vamos a ver en películas, lo vamos a estudiar o se va a estudiar en colegios de táctica militar y cosas así, porque es realmente la peor guerra que se está teniendo, la guerra que hay en Gaza. Es una guerra que no sabes quién es el enemigo, dónde está el enemigo, dónde se esconde el enemigo, ujú, y de repente es un enemigo, o de repente se viste de doctor, o de repente se viste de civil, no siempre está vestido de enemigo. ujú, Eh, y bueno, es muy complicado y aparte el Hamas estuvo preparando durante años y años, invirtiendo millones y millones y millones de dólares en, en construir una trampa para el día que Israel necesite entrar allá. ujú. Eh,
Y esto nosotros sabíamos y supimos siempre que esto era un brazo de Irán. El otro brazo es Hezbollah. Hezbollah Mm, en el Líbano, que eso también fue otra guerra. Y aquí pasa que cuando nosotros nos enfrentamos a Irán, Irán se encuentra con los Houthim o con los yemenitas que sí. no les puede mandar dinero, con una Hezbollah que no les puede mandar dinero, y los ideales son muy importantes, pero si no hay dinero pasan a ser menos importantes y se queda sin el Hamas, o sea, se queda sin los brazos activos para poder actuar. Ajá. Y entonces empieza a actuar en forma directa y empieza a mandar proyectiles, y un proyectil y otros, y 1500 proyectiles y cosas así. Bueno, entonces llega un momento donde Israel, aunque nosotros sabemos, ya hace 20 años que yo me levanto todas las mañanas para salir a correr antes de ir a trabajar. eh, y lo que escucho en las noticias a las 6 de la mañana es que Irán amenaza, que Irán está más cerca de matarnos, que Irán está más cerca de la bomba, que Irán ya llegó a tener posibilidades de bomba, que tiene 18 ya preparadas. O sea, cuando vos preguntás cómo se vive, bueno, llega un momento que lamentablemente vos te tenés que jugar el ancho de espada. Y la guerra esta que Israel desató contra Irán, y ninguno de nosotros pensábamos, yo creo que nadie calculó que iba a ser de esta forma. Eh, pero esta guerra yo creo que es la guerra más importante que Israel liberó desde la guerra de la independencia. Ok. ¿Y cómo crees que va a desenlazar, a desembocarse esta... Mm. No es Eh, futurología, pero claro, ¿para dónde la ves? bueno, eh, alguien dijo que Alguien dijo que el pronóstico es una de las cosas más jodidas que hay, especialmente si se habla del futuro. Mm, ¿Cómo la veo? Lamentablemente, todo esto está manejado por gente que tiene muchísimo ego, está en lugares donde tiene que defender a pueblos, pero principalmente se dirige por el ego. Eh, digamos que Irán no es una posición, no creo que llegue a una posición de sacar una bandera blanca. Antes de sacar una bandera blanca, Jamenei, yo creo que prefiere estar muerto en forma gloriosa. Y para hacer algo en forma gloriosa puede llegar a ser cualquier locura, que lo lleve a morir santificado, Va a ir hasta las últimas consecuencias. probablemente. Mm. Probablemente no lo dejen, probablemente ya por un lado nos dicen que está muy debilitado, eh, Israel va a ir hasta así las que últimas... no lo sé. E Israel... Israel por otro lado, nosotros tenemos así, por un lado hoy en día ya el primer ministro está diciendo que nosotros por nuestro lado estamos dispuestos a parar. O sea, si Irán para su ofensiva, nosotros paramos también y se puede llevar a una mesa de diálogo. Mm, Irán, lógicamente, contestó que no está interesado, que todavía no está interesado. ok. Eh, ahora, nosotros estamos atacando más que nada en Teherán. Eh, digamos que nosotros somos 80 veces más chicos. Nosotros somos 80 veces, Israel es un país 80 veces más chico que Irán. Y, y no es, nosotros estamos atacando Teherán nada más, Ujú. pero ellos están poniendo en jaque todo el país. Hoy al mediodía todo el país estuvimos cerrados, metidos en los refugios. Y eso es algo que Israel no se lo puede permitir. Nosotros eso no lo podemos permitir, que esto siga pasando durante
más tiempo. No hay colegios, no hay jardines, no hay educación, no hay comercio, no hay... y todos nos callamos, perdón, Sí. todos nos callamos porque realmente nos damos cuenta de que es un mal necesario, es una acción que, para lo cual teníamos que estar preparados y sabemos que suena medio fanfarrón, pero la estamos sacando bastante barata. Sí. Eh, pero Israel no se puede permitir de que en otras partes de Irán, que no sea Teherán, la gente sigue viviendo en forma normal y nosotros no hay un lugar en el país donde puedas vivir en forma normal, aunque creamos esto, pero no es cierto. Bien. Y te hago la última pregunta para cerrar y dejarte ir a descansar, que allá debe ser bastante tarde, ya deben ser las 10 de la noche, ¿no? Por allá. Eh, no, estamos en 10:15 Ah, y un día largo, pero les agradezco muchísimo el interés y la charla esta, se las no, agradezco muchísimo, porque es importante que nos dejen llevar nuestra voz eh, al mundo. te agradezco a vos. Te hago la última y no te molesto más. ¿Cómo repercutió esto en el gobierno de Netanyahu? De Netanyahu. Porque vemos que la última vez que fue Milei para allá, estuvo cerca de una votación polémica que capaz hacía caer el gobierno. Está en una situación en la que aparece pender de un hilo el poder o el liderazgo de Netanyahu. Bueno, Netanyahu estaba políticamente estaba muy, muy mal. Realmente el gobierno se estaba por desarmar, el gobierno quería aprobar, entre otras, quería aprobar Mm, una ley que le permite a los religiosos no enrolarse. Y ustedes saben que en este momento de guerra, eh, es necesario cada ciudadano y tener toda una cantidad impresionante de gente que recibe dinero del país, que mm, vive del país y encima no es parte de llevar la camilla, hay que ponerse la camiseta. sí. Y bueno, esta gente no. Bueno, por eso el gobierno estaba tambaleando, por un lado. Por otro lado, se hacen como en todos lados, se hacen los censos y las recuentas y las entrevistas, y la posición de él política está bastante mal. A mi punto de vista, hoy en día, hoy en día, yo creo que Netanyahu también después de muerto va a seguir ganando las elecciones. Hoy en día Israel se ha jugado la carta más importante del mazo. Es algo impresionante. Nosotros todavía no tenemos Una dimensión, idea, no claro. tenemos noción de la dimensión de esto, exacto. Por un lado. Por otro lado, este tipo de cosas pueden cambiar en 2 segundos. Esto puede cambiar en 2 segundos. Suficiente con que un avión, ustedes saben que los aviones entran y salen del cielo de Teherán, pero han destruido casi todo el armamento contra aviones, pero todavía hay quienes lo atacan y todavía pueden haber, Dios libre y guarde, accidentes, y eso bajaría muchísimo la euforia que hoy en día hay, que hoy en día tenemos los israelíes por un lado, y que por otro lado le da un buen tinte político. De ahí si va a poder armar gobierno en las próximas elecciones, lo dudo, pero por ahora sigue teniendo, digamos que es el partido que más votos tiene. Por ahora tiene 22 bancas y el que le sigue atrás, que es de Lieberman, Sí. de Avigdor Lieberman, tiene 18. Bien. Eddie, te agradezco un montonazo la charla. Mucha suerte Muchísimas por, gracias, mucha suerte por allá. muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Muchísimas gracias a vos, a tu disposición cuando Dale, quieras, cuando puedas, dale. y que haya paz en el mundo. Igual. Pienso lo Gracias. mismo. Igual. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Y esto fue todo. Espero que les haya gustado las dos entrevistas con Gonzalo, con Eddie. Y bueno, vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que pasa en Israel, todo lo que pasa en Irán y todas las noticias que llegan de Estados Unidos. Así que les agradezco por ver. Les pido por favor que comenten, pongan me gusta, se suscriban a Border y que nos sigan siempre en nuestro contenido. Le mandamos un beso grande a María Julia, que se sigue recuperando y pronto la vamos a tener acá haciendo mucho más contenido para Border.
Un abrazo grande.